Las principales líneas de actuación en la coeducación sexual son la prevención como línea prioritaria para prevenir violencia de género y desmontar prejuicios y estereotipos, la detención de conductas de acoso para poderlo intervenir, y es muy importante también realizar luego un seguimiento de esa intervención, no dejarla ahí. En cuanto a las metodologías a utilizar, en primer lugar destacamos la transversalidad, necesaria además si queremos trabajar desde una perspectiva preventiva. La transversalidad tanto en el currículum explícito, es decir, los textos que les damos a las chavalas y a los chavales y a los niños y a las niñas para su estudio, y el currículum oculto, es decir, esas actitudes y esos valores que se transmiten de manera muchas veces inconsciente por el profesorado. Trabajar también desde un enfoque preventivo, ya lo hemos dicho, y sistémico, que entienda que el todo es más que la suma de sus partes, como decía la teoría de la Gestalt. Una metodología activa y participativa. El alumnado debe participar, no solo el alumnado, toda la comunidad educativa y el resto de la comunidad. También ha de ser flexible para adaptarnos a los distintos momentos de nuestro alumnado. Ha de fomentar una actitud crítica y reflexiva que genere dudas, que genere curiosidad. Partir, desde luego, de los intereses y conocimientos que ya tiene el alumnado, esto es en todas las acciones socioeducativas y educativas. Trabajar la dinámica de grupo para fomentar ese debate crítico y reflexivo que cuestione los roles de género establecidos por la sociedad, y ya que es toda la sociedad la que está implicada en esta mentalidad machista, se ha de trabajar desde una perspectiva comunitaria, desde una perspectiva de las comunidades de aprendizaje, pues incluyendo personas de la sociedad que tengan distintos roles de género para normalizarlo, y desde un modelo dialógico, es decir, desde un diálogo igualitario. Planteamos una serie de objetivos generales, no para hacerlos todos a la vez, evidentemente, sino pues para introducir alguno de ellos en programas y actividades concretas o de manera transversal. El primero de ellos, y el más importante, es ser consciente de las relaciones de poder del sistema patriarcal. Si no somos conscientes, no podremos, no sentiremos la necesidad de buscar una solución. Introducir esta perspectiva de género de manera transversal en todo el quehacer diario de la comunidad educativa. Visibilizar esa diversidad en el alumnado y darle una respuesta adecuada. Entender que la equidad está en la base de la justicia social, que hay que dar más al que menos tiene, que hay que sensibilizar y formar al profesorado en coeducación y transversalidad, ya que son ellos los que sirven de modelo al alumnado y los que transmiten sus conocimientos. La promoción de la convivencia en el centro, el respeto y la integración, el desarrollo de habilidades sociales y la inteligencia emocional, la autoestima y el empoderamiento de la mujer. Crear un clima positivo y un ambiente de confianza en toda la comunidad educativa y detectar desde luego estos casos de violencia de género, de acoso o de LGTB-fobia. Igualmente hemos señalado una serie de muchos objetivos específicos que se pueden trabajar en unas y otras acciones socioeducativas. Pues analizar la situación del centro, de qué situación se parte, reforzar el conocimiento del cuerpo en el alumnado y sobre todo en la adolescencia, valorar y respetar los distintos modos de vida, conocer las distintas vertientes de la sexualidad, dotar a las bibliotecas y los otros recursos educativos de material inclusivo y no discriminatorio, atender las demandas concretas que tiene el alumnado, escucharles activamente, utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista en el día a día, revisar estos textos que se pueden usar también como recursos para demostrarle al alumnado cómo se ha ido transmitiendo estos roles y estereotipos de género, respetar, por supuesto, la intimidad y la confidencialidad de este alumnado. Desde una perspectiva de las comunidades de aprendizaje, pues fomentar la presencia en el centro de referentes positivos que representen la diversidad y reflexionar en torno a situaciones de riesgo, conocer los derechos y saber dónde acudir. Tener una persona de confianza en el centro de referencia será muy importante. Asimismo, habrá que enseñar al alumnado a respetar y aceptar las distintas expresiones de las emociones y los sentimientos, aprender a resolver los conflictos de forma dialógica, es decir, desde un diálogo igualitario, reconocer las emociones y aprender a controlar su respuesta, hacer una distinción clara entre lo que es sexo y lo que es género, conocer y cuestionar, sobre todo cuestionar las características del modelo sexual hegemónico que vivimos actualmente, entender la enorme riqueza que nos puede aportar la diversidad,
evidenciar el machismo, como venimos diciendo, el adultcentismo y sexismos en los distintos contextos de la vida diaria, tomar conciencia de las características del amor romántico, que no es tan ideal como pensamos en la adolescencia, desarrollar habilidades para la defensa en el caso de la violencia de género, saber manifestar ese malestar y esa disconformidad de manera asertiva y reflexionar sobre las causas del maltrato y los procesos de violencia. ¿Y cómo podemos trabajar todos estos objetivos? ¿Cómo los podemos conseguir en la educación infantil? Pues a través de distintos contenidos. En educación infantil podemos empezar a trabajar ya el conocimiento de uno mismo y la autonomía personal es una de las competencias que se ha desarrollado en infantil. A través de la diversidad corporal, conocer las emociones primarias y saberlas identificar. Conocer también el entorno, pues los distintos tipos de familia que existen y el género de una manera, pues bueno, un poco incipiente y usar en el lenguaje comunicación y representación, otra de sus competencias, pues usar un lenguaje inclusivo ya, pues ir viendo en los cuentos cómo se va abordando la diversidad y rompiendo ya un poco esos estereotipos de género. Los contenidos que podemos trabajar en educación primaria pues son ir profundizando un poco más en los distintos tipos de familia que existen, en el conocimiento del cuerpo y la sexualidad, los distintos roles y estereotipos de género que se han marcado a través de distintos oficios, por ejemplo, o de deportes, pues las chicas valen más para esto y los chicos valen más para aquello. La educación cívica y la participación democrática, desde luego, es muy importante, así como, una vez más, fomentar la autoestima y el autoconcepto. La autoestima, tener una baja autoestima lleva a tener una baja seguridad, a tener mucha vergüenza ante muchas situaciones, sobre todo en el ámbito de las relaciones afectivas, en este caso, porque estamos en primaria. Trabajar los distintos aspectos de la inteligencia emocional, su conocimiento y su control. Las habilidades sociales, las características y tipos de acoso que existen y cómo se manifiesta la violencia de género, un respeto a las diferencias, fomentar el buen trato entre las compañeras y los compañeros y trabajar sobre aspectos relacionados sobre la violencia y la homofobia en concreto. Bueno, en cuanto que la adolescencia es la edad en la que se empiezan a tener relaciones sexuales, es aquí donde más incidencia quizás habrá que hacer en la coeducación sexual. Pues se pueden trabajar muchísimos contenidos, hemos elegido unos cuantos, pues primero pues tener más información sobre los cambios que se dan en la pubertad y profundizar en el conocimiento del cuerpo. Una vez más, trabajar sobre el autoconcepto, la autoestima y la comunicación, los distintos estilos de comunicación, la asertividad y la empatía, usar un lenguaje inclusivo que no discrimine. Trabajar sobre los órganos sexuales y el vocabulario asociado, pues por ejemplo clítoris, eyaculación, testículos, prepucio. También tener en cuenta los contenidos sobre salud, higiene y sexualidad, conductas de riesgo y su prevención, de esta manera, de una manera especial en la adolescencia. La identidad sexual y los distintos roles de género, los distintos tipos de familia, como ya decíamos, pues la nuclear, la monoparental, la homosexual. La corresponsabilidad y la complicidad, o sea, hasta qué punto ellos son responsables también en tener unas relaciones adecuadas, tanto ellas como ellos, y pues el deseo y la excitación sexual, trabajarlo de una manera lo más natural posible. También se puede trabajar en un establecimiento sano de los vínculos afectivos, pues la reproducción humana y la anticoncepción, imágenes estereotipadas en los medios de comunicación, sobre todo en la adolescencia, que se ven muchas series y las redes sociales, y aquí se transmite mucho la desigualdad y la discriminación entre género, y es muy bueno analizarla. El modelo de belleza imperante, tanto en la mujer como en las chicas como en los chicos, cuál es el significado real de la amistad y del compañerismo, hábitos de vida saludable, control de las emociones, una vez más, las falsas creencias sobre la sexualidad. Es muy importante para desmontar estos roles y estereotipos, pues hacer incidencia en estas falsas creencias. Identidades y orientaciones sexuales distintas, pues como la homosexualidad, heterosexualidad y la transexualidad. Los mitos del amor romántico, lo comentábamos antes, la imagen idealizada que se tiene del amor en estas edades adolescentes, ¿no? Y la dependencia emocional que se genera.
La influencia de las nuevas tecnologías en las relaciones sociales para conseguir su uso adecuado, cómo detectar cuando uno está sufriendo violencia de género, la importancia del sentido del tacto en las relaciones afectivo-sexuales, las diversas formas de relación sexual, las diferentes formas de decir no ante presiones sexuales, cómo hablar abiertamente de sexo y placer, los mitos sobre la homosexualidad, el manejo de conflictos en la adolescencia. Hemos seleccionado una serie de conceptos claves extraídos de los documentos sometidos a estudio en esta actividad, y entre ellos pues queremos destacar, muy importante, primero la diferencia entre sexo y género. El sexo es biológico y hace referencia a la naturaleza, que se nace con él. El género es una construcción social y se adquiere a través de un proceso de socialización. Es aquí, en este proceso de socialización, donde debemos intentar transformar estas imágenes, este imaginario colectivo que se tiene sobre los distintos géneros. ¿Cuál es la identidad de género? Es decir, cómo nos sentimos, hombres o mujeres, independientemente del sexo biológico que tengamos. ¿Cuál es nuestra orientación sexual? Pues nos pueden gustar los hombres, nos pueden gustar las mujeres, nos pueden gustar los hombres y las mujeres. Conocimiento sexual, conocernos a nosotros mismos y las relaciones dentro de la organización social en la que vivimos. La heteronorma, ¿qué es la heteronorma? Pues estas normas de las que venimos hablando de la sociedad, que se han basado siempre en un modelo binario que solo asume que las personas somos heterosexuales. Las chicas solo pueden estar con chicos y los chicos con chicas. Esto es muy importante conocerlo una vez más para poderlo desmontar. Los estereotipos de género, pues esa concepción limitada y basada en una concepción muy primaria de lo que se entiende por masculinidad y por feminidad. El lenguaje sexual o lenguaje sexista y discriminatorio, que no hace sino denostar y negar la existencia de otras formas de entender la sexualidad. LGBT, un acrónimo que incluye a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. La homofobia es el prejuicio social construido culturalmente, interiorizado de manera natural ya por la sociedad, que rechaza la homosexualidad y a las personas que lo son. No podemos negar que aunque hoy en día está ya muy avanzado la aceptación de la homosexualidad, pues aún sigue chocando a muchas personas pues ver a dos mujeres dándose un beso o a dos hombres dándose un beso, y el objetivo es normalizar este tipo de situaciones. Transgénero, hay que distinguir entre estos conceptos. Transgénero es la persona que no está de acuerdo con el género con su sexo biológico, pero no tiene definido si se identifica con el género masculino o femenino. Por ello no suelen someterse a ninguna cirugía ni tratamiento hormonal. Sin embargo, el transexual sí. El transexual tiene claro a qué género pertenece y sí que se somete a estos tratamientos. Y el travesti, bueno, es una persona que usa ropa según la norma establecida de mujeres o de hombres, que no se corresponde con su género, ¿no? Y no tiene por qué estar relacionado con su orientación sexual.